Vamos, el fin de semana pasado, más bien dicho el viernes, estuvo conversando con la prensa. El ministro de Agricultura hizo anuncios respecto de también lo que significa el efecto de la producción y de qué manera se iba a ayudar a los productores, particularmente acá en la zona de lo que significa el grano, trigo, fundamentalmente. Vamos a saludar al secretario regional ministerial de Agricultura, Gustavo Quilaqueo Bustos. Él es profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica de la Universidad de la Frontera, vive en la comunidad Mololhue y es campesino, productor. Además, es magíster en Ciencias en Desarrollo Rural Regional de la Universidad Autónoma Chapingo, Estado de México, y tiene estudios en Administración de Predios Agrícolas y Ganaderos de INACAP. Se ha especializado en historia mapuche, relaciones interétnicas en el trabajo con las comunidades mapuche y los instrumentos jurídicos internacionales sobre derechos colectivos e indígenas, y también ha desarrollado actividades de capacitación en desarrollo organizacional y emprendimiento. Tengo que agradecer la gentileza, es la primera vez que lo tenemos en este espacio, por eso hice toda la presentación a Gustavo Quilaqueo Bustos. Bienvenido, Seremi, gracias por acompañarnos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Muy bien, hemos hecho un recorrido hoy día a diversas áreas en cuanto a los anuncios que hizo de estas 21 medidas el presidente Gabriel Boric la semana pasada. Hemos estado en economía, recién estábamos en transporte y nos interesa el tema de la agricultura fundamentalmente porque entendemos que la agricultura es la que produce el alimento el diario, no solo aquí en la región, sino que en el país. Seremi, en ese aspecto, los anuncios del ministro la semana pasada, ¿de qué manera pudiéramos precisarlos para que la gente que lo está viendo, la gente que nos está escuchando, pueda también acceder a estos beneficios? Bueno, primero plantear que a menos de un mes, o recién un mes de instalado el gobierno central de la administración del presidente Boric y también, digamos, los ministerios respectivos, incluyendo esta seremía, se intenta dar respuesta a temas que son muy importantes. Hay un contexto económico mundial y nacional complejo, ¿ya? Y frente a eso al menos existe el ánimo, la voluntad de buscar mecanismos como para mitigar en parte. Sabemos que los requerimientos, las necesidades y la problemática es bastante grande, pero aún así hay un esfuerzo por dar respuesta, ¿ya? Y en ese sentido eso también hay que valorarlo. Ahora, las medidas, el anuncio de emergencia agrícola que se planteó el día viernes va en consonancia también con el plan de las medidas de recuperación inclusiva que llama Chile Apoya, ¿no es cierto?, del gobierno. Entonces, y hay un tiempo, digamos, la declaración de emergencia apunta por lo menos hasta diciembre de este año. Entonces hay un margen como para poder implementar parte de estas medidas. En ese aspecto, el ministro sostuvo que iba a haber un trato especial con los agricultores de la Araucanía. ¿Cuál es específicamente ese, Seremi? Bueno, fundamentalmente, entendiendo que es un problema general, pero que afecta particularmente a la agricultura familiar campesina, hay medidas que apuntan hacia generar empleo con el plan de reforestación. Hay medidas que buscan a trabajar en apoyar el tema de comercialización con la idea de, digamos, de seguir trabajando lo que llaman la feria y mercados campesinos. Y también, más directamente, un subsidio para la compra de insumos, fertilizantes particularmente, que ha aumentado dramáticamente sus precios y que es un factor internacional, pero que pega muy fuerte acá, un subsidio de 200.000 pesos por hectárea, un máximo de 5 hectáreas. Eso posibilita en parte enfrentar la campaña de producción de este año. Hay un problema serio con el precio y el abastecimiento del stock de fertilizantes. Entonces, en la medida que podamos responder, ojalá a tiempo, también en parte para mitigar este problema, ya es un avance. Es decir, estamos ahí esperando operacionalizarlo las próximas semanas para cómo eso va a llegar a los productores. Insisto, eso, sí, es lo último.
rural, pero va apuntado fundamentalmente a la agricultura familiar campesina, una parte a los agricultores o productores que están ligados a los programas de INDAP, PDTI, Prodesal, y también con aquellos productores pequeños que no están en eso, en un trabajo con los municipios. Usted me decía que hay un tope de 50 hectáreas. No, de 5 hectáreas. De 5 hectáreas. Está pensado este plan para la agricultura familiar campesina, que es el grueso de la producción en la región. Sabemos que hay otros actores medianos, grandes, que si bien enfrentan un problema similar, pero tienen mayor capacidad de respuesta. Sí, claro. Entonces, Seremi, estos 200.000 pesos, todas las personas que postulen y que cumplan con el requisito de tener menos de 5 hectáreas productivas, van a recibir estos 200.000 pesos por hectárea que ellos produzcan. ¿Cuánto dinero es? ¿Y para cuántas personas está establecido? Porque me imagino que no va a ser para toda la región, ¿o sí? No, es decir, insisto, en el contexto de la agricultura familiar campesina, para aquellos que están a través de los programas de Prodesal, PDTI, que en gran medida en algunas comunas es prácticamente el 70-80% de los productores, es decir, la cobertura va variando, pero se apunta a poder a apoyar un sector que produce no solamente para su subsistencia, sino también le queda un pequeño margen para abastecer al mercado local regional. Entonces, en ese sentido, a través de los instrumentos de INDAP, fundamentalmente, es posible bajar estos recursos. Sí, claro. En un viaje que tengo programado durante la semana, vamos a conocer con mayor detalle los lineamientos y estamos preparando, ¿no es cierto?, la información correspondiente para avisar oportunamente cómo va a ser la operatoria. Insisto, alguien puede decir, mire, en relación al alza de los fertilizantes o de los insumos es marginal. Sí, hay que entenderlo, que no es posible con los recursos existentes en el Estado, una situación también de complicaciones económicas con recursos limitados, pero sí hay al menos un intento, una respuesta, poder operar en el próximo tiempo y poder responder en parte a esta problemática que permita al menos asegurar parte de la campaña de siembra y que permita fundamentalmente producir parte del trigo, que es clave en la alimentación, en el consumo básico en gran parte del país, pero particularmente en esta región. Mire, desgraciadamente estamos en una coyuntura bastante complicada y eso nadie podría decir otra cosa en el país desde el punto de vista económico, pero también la coyuntura internacional, este conflicto bélico que es tan alejado en Europa, pero también nos golpea. Nos hemos dado cuenta que la producción triguera alcanza para medio año. Nos hemos dado cuenta que el anuncio que hace Rusia respecto de la materia prima para producir aceite también nos toca a nosotros. Entonces, uno pensaría que a lo mejor podría haber, porque me decían acá, ¿y por qué no sembramos maravilla? ¿O por qué no sembramos lo que pueda permitir producir aceite adecuadamente para abastecernos? Pero entendemos que también pasa eso por un tema, primero, de recursos y evidentemente, ¿de qué manera ahí el gobierno ha pensado poder también tener un apoyo en esa línea? Bueno, ahí hay un tema de fondo que usted plantea, que es el modelo de producción basado fundamentalmente que es muy dependiente de variables internacionales, se fue descuidando una agricultura más diversificada, una agricultura que apuntara también al mercado nacional, regional y local. Entonces, si bien hoy día es un problema porque dependemos lamentablemente de insumos que se importan, pero también puede ser una oportunidad para un reenfoque de una parte de la agricultura, particularmente en lo que nos interesa, en la labor, del Ministerio de Agricultura en esta región, con la agricultura familiar campesina, una oportunidad también para ver otro tipo de opciones productivas que sean menos dependientes de insumos tan fuertes que son los agroquímicos. Pensemos en una transición, no va a ser inmediata, pero en una política de Estado que apunte a diversificar la agricultura familiar, que le dé mayores opciones a productos que son producidos en forma local,
incluso lo conversamos otro día con otros actores, hay productos como la avena, que su uso es bastante limitado en el consumo humano. Pudiese también pensarse como medida ya en el mediano plazo o largo plazo una política de Estado a asegurar parte de la alimentación de la región o parte del país, incorporando otras opciones productivas. Y hay otro elemento, es el papel del Estado en asegurar la futura alimentación de este país o de parte o de las regiones. ¿Ya? Eso es una política grande y que tiene que ver un poco con la redefinición también del papel del Estado. Hoy día muchos, los agricultores, los productores nos dicen, bueno, ¿por qué el Estado no compra fertilizantes? ¿Por qué el Estado no importa los fertilizantes? ¿Por qué el Estado no fija precios para mejorar la competitividad? Pero eso tiene que ver con un modelo que impide el papel del Estado en materia económica. Son palabras mayores. Se está discutiendo eso en el contexto de la nueva Constitución. O sea, aquí también hay que ver que hay temas de fondo. Hoy día hay una coyuntura que el Estado, con todas las dificultades, lamentablemente también en la estrategia económica o de respuesta del gobierno anterior se gastaron muchos recursos. Y hoy día el Estado, el erario, cuenta con pocos recursos para enfrentar una coyuntura que no estaba en los planes. Entonces, en ese sentido, sin duda hay situaciones inmediatas, ¿ya? Y en parte se va a responder, sería irresponsable decir que con esto está solucionando un problema. Al contrario, es una forma de mitigar. Pero también hay dos cuestiones en mi concepto. Una oportunidad para un reenfoque de qué se va a hacer con el aporte de la agricultura familiar y también el papel del Estado en materia económica, particularmente con este sector. Último detalle, en Estados Unidos, en Europa, las áreas rezagadas como la agricultura cuenta con un apoyo, con una política de Estado, ¿ya? Y que a través de una serie de mecanismos tributarios de otro tipo ha permitido mantener ese sector. Entonces, entendiendo de la situación difícil, ¿ya? Pero no hay que perder la perspectiva de lo que se ha venido haciendo durante los últimos 20, 30 años, donde se dejó a parte de la producción agrícola, sobre todo pequeña, a merced del mercado, y eso no puede ser. El Estado tiene que intervenir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso también es una discusión muy importante, y en el contexto de la discusión de las nuevas reglas del juego de la Constitución debería estar ahí. Sí, nos jugamos un futuro también en ese aspecto. Seremi, desde la mirada desde afuera y sin tener una injerencia mayor respecto de las políticas y la forma que debe actuar los gobiernos. Cada uno establece las prioridades y formas, pero lo que creo que junto con actuar de emergencia, porque eso es lo que está haciendo estas 21 medidas y que de alguna manera también llega a la agricultura, hay que mirar en el mediano y largo plazo frente a lo que hacemos en la producción y tan importante acá. Y otro elemento que a mí me parece tremendamente importante, que cuando conversamos de agricultura, cuando entramos a conversar de la producción de la Araucanía, es el clima que se vive, y particularmente los veranos, porque tampoco se puede desconocer la cantidad de ataques, incendios que se registran en cementeras, en lugares que ya se ha trabajado todo un año y se espera lograr el producto y no se puede porque hay incendios. A tal extremo que se ha tenido que hacer planes especiales, cosecha segura, entiendo que se llamaba el que desarrollaron las últimas autoridades. ¿Usted es partidario de mantener, por ejemplo, ese apoyo a la gente que trabaja en el campo? Pero uno lamenta ese tipo de situaciones, se ven afectados no solamente la producción, sino también personas, pero no es esquivar el problema. Lo que pasa es que ese es un resultado de un proceso histórico político donde el Estado como tal no abordó esto. Entonces, esto requiere, si la solución fuera entonces resguardar a cada productor o productora para asegurar su cosecha, también está ocurriendo en la ciudad que habría que resguardar, ¿no es cierto?, frente al problema de la delincuencia. Yo creo que ahí hay una discusión de fondo también. Yo sé que la gente común y corriente, por así decirlo, espera, respuestas inmediatas, pero aquí las instituciones del Estado en su conjunto, lamentablemente, los gobiernos de distintos signos, le quitaron se trataron de sacar el bulto, no enfrentaron este problema en su origen y en su momento. Hoy día estamos viendo la secuela de distintos tipos de violencias, pero requiere una visión de Estado, una
participación activa de distintos actores, el mundo privado también. Entonces, insisto, sin duda que la solución no es esa, es una coyuntura, pero incluso eso es inviable. El tema es que el esfuerzo también de este gobierno, que no ha sido fácil porque por primera vez se plantea el diálogo, ¿ya? Y el diálogo no es un objetivo, es una estrategia permanente, ¿ya? Pensando en que, y también en un corto plazo, no se va a terminar con esta problemática que es de fondo. Entonces, puntualmente, claro, no es la estrategia, no es lo deseable, entonces hay cosas inmediatas, pero en ese plano aquí hay una definición y una responsabilidad de Estado y todos los actores de buscar mecanismos como eso, digamos, de posibilitar un camino en el tiempo, ojalá no esperar décadas para que esto transite a una salida distinta. Insistimos, aquí todos, yo creo que en el fondo todos y todas planteamos una necesidad de generar condiciones de diálogo, de una convivencia mejor, distinta, pero hay un problema de fondo que no se ha asumido y mientras más se demore, más se va a agudizar. Seremi, hay varios comentarios acá a propósito de lo que estamos hablando. Ángela Quidel me dice, al parecer no se ha pensado en un plan para la protección de la siembra ni la cosecha por parte del ministerio. Eugenio Carinado me dice, la pequeña agricultura está desapareciendo y muere cada año más y más. Ningún programa de gobierno ha logrado mantenerla a flote. Aquí me dice Patricio Jorquera, no seguir echando la culpa al gobierno pasado. Dice, ustedes prometieron cosas por su voto, ahora deben cumplir. Y así tengo muchas otros comentarios que me hacen ahí nuestros seguidores. En general, y para cerrar, me gustaría, Seremi, saber cuándo ustedes van a decir se abrieron las postulaciones y hay tanto dinero para poder acceder a estos beneficios que se han específicamente entregados para la Araucanía. Bien, sin duda, dos cositas respecto a los comentarios muy válidos, ya, pero no hay que perder la perspectiva de fondo. Perfecto. ¿Ya? El presupuesto respecto del PIB que se ha ido, digamos, aportando a agricultura, si vamos a las cifras bastante bajos, más todavía en esta región. Así que hay un tema ahí, digamos, que no todo pasa por dinero, sin duda, pero tiene que ser inyección de recursos una política clara. Y si no se ha hecho, efectivamente, nosotros debemos ser capaces de al menos dejar iniciado esto o planteado. Si no lo hacemos, bueno, nos van a pasar la cuenta y eso es legítimo. Lo segundo, mi compromiso es que dentro de los próximos 2-3 semanas tener claro ya la información para bajarla digamos, a los distintos entes interesados para que efectivamente pueda aprovecharse este aporte. Insisto, nunca va a ser suficiente, más en un contexto que no preveíamos, cierra los pillos a todos, pero al menos está la respuesta mínima de la administración actual y de lo que nos corresponde hacer. Se nos acaba el tiempo, Seremi, le agradezco la gentileza. En 3 semanas más vamos a estar tocando la puerta nuevamente porque queremos informar a nuestra gente. Así que muchas gracias. Agradecido también. Bien, hasta luego.